No, estás con el micrófono apagado. A ver, hasta mientras, señor Alexander Curasi, iniciemos esta nuestra práctica con su exposición respecto a las patologías dermatológicas relacionadas al COVID. Doctor, buen día. Buenos días. Lo que yo pude encontrar es que aparecían erupciones vesiculares de forma precoz presente en los troncos y en las extremidades, que son pequeñas vesículas monomórficas, parecidas a la varicela, si no entendí bien. Pueden tener un contenido hemorrágico. Otro encontré también que tenía lesiones urticariformes, que se hacen evidentes con demás síntomas respiratorios. De ahí también lesiones maculopapulosas de distribución perifolicular y con diversos grados de descamación. Ya. Señorita Katz, no sé cuál será su nombre, si veo. Ay, perdón, doctor, se cambió. Doctor, más que todo yo encontré, o sea, hay diferentes lesiones, pero creo que la que más predomina es el exantema maculopapular, que se caracteriza por, bueno, decía que en la mayoría de los casos va a acompañar lo que son los síntomas respiratorios, y que se va a caracterizar por tener prurito de leve a moderado, podría decirse, y que, bueno, como su nombre lo dice, van a ser máculas y pápulas eritematosas, y era que más que todo se van a encontrar en lo que es el tronco. Ya. A ver, Fabián nuevamente se ha conectado. La misma pregunta nuevamente, Fabián. ¿Qué es lo que tú has logrado averiguar al respecto? Ahora sí se me oye, doctor. Ahora sí, perfectamente. Ok, yo había encontrado o sea, mi trabajo lo saqué de un estudio que encontré que hablaba de las manifestaciones cutáneas más que se encontraron con más frecuencia y las más descritas hasta el momento. Dentro de ellas encontré 5 principales lesiones que se encontraban, que se clasificaban en lesiones sacrales o acroisquémicas, vesiculares, erupciones y exantemas maculopapulares. Y también se encontraban lesiones livedoides o necróticas. Y bueno, esas lesiones necróticas eran las menos frecuentes. Y las más frecuentes eran las erupciones urticariales y las acrales, doctor. Ya, muy bien. A ver, a los estudiantes que recién se han conectado. Señorita María José Capa, indíquenos por favor qué ha logrado averiguar respecto a las manifestaciones cutáneas del COVID. Doctor, lo que tenía entendido también es que hay una manifestación, pero esto ya es después del COVID, doctor, que es más que todo, incluso es propenso la persona a tener acné y también más que todo eso, doctor, creo. Pero la actividad estaba relacionada a investigar respecto a las manifestaciones del COVID, cutáneas del COVID. No creo que eso sea lo único que haya logrado averiguar. Hay bastante bibliografía al respecto. Michelle Cristian García, la misma pregunta, por favor.
Doctor, es Cristín. Perdón, Eh, Cristín. Doctor, disculpe que preguntas, que estoy justamente con otra clase también. Ya. No lo escuché, recién ingresado. ¿Cuáles son las manifestaciones cutáneas del COVID? ¿Qué es lo que ha logrado averiguar respecto a la actividad que teníamos programada? ¿O no ha averiguado nada? Sí, averiguado, doctor. Ya, bueno, a lo que yo he logrado averiguar son 4 que son las que más he encontrado. Ya, y bueno, una es lo que son las lesiones acrales o acroisquémicas. También he encontrado que sufren de lesiones vesiculares o variceliformes y las erupciones urticariales. También otra que he encontrado son las lesiones lipidoides o necróticas. Muy bien. A ver, Kelly Denise Centeno. Sí, doctor. Indíquenos qué ha logrado averiguar. He encontrado 8 manifestaciones cutáneas: las lesiones sacrales, los exantemas vesiculares, las erupciones urticariales, los exantemas maculopapulares, las lesiones lipidoides necróticas, petequias, mucormicosis y el pseudo-Chiblines, que sería el dedos de COVID. Ya. Ahora, Sí. otra pregunta vamos a realizar. Aldair Tupacevarios, que está aquí. ¿Cuál es el origen de estas lesiones? ¿Por qué se producen estas lesiones cutáneas como manifestaciones del COVID? Si el COVID es un agente viral que está produciendo lesión a nivel de aparato respiratorio. ¿Por qué afecta a la piel? Doctor, ¿está en relación con la enzima convertidora de angiotensina 2? ¿Esta se va a encontrar en las células epiteliales? No, ¿qué estoy hablando? Sí lo dije. Indíquenos qué ha logrado averiguar, qué ha investigado, cómo ha hecho su trabajo. Bueno, respecto a esta situación, estamos viviendo y aprendiendo cada vez más respecto al COVID. Hemos hablado sobre situaciones actuales, esta primera manifestación cutánea que habíamos averiguado respecto a esta pandemia mundial, que es referida a la mucormicosis, que también se está denominando el hongo negro. Tal vez así lo han logrado averiguar, o como está llegando noticias, ¿no?, sobre todo por redes sociales, respecto a las características de esta alteración cutánea y también a nivel de órganos internos, ¿no? La mucormicosis compromete a zonas respiratorias y también a nivel del sistema nervioso central.
central, y es la que está ocasionando mayor número de muertes, sobre todo en la India, donde actualmente a la fecha es el lugar donde el COVID está ocasionando estragos. Este virus realmente sorprende por el daño multisistémico que ocasiona. La principal manifestación, obviamente, que es respiratoria, pero también compromete al aparato digestivo. El año pasado tuvimos casos, he visto pacientes con casos de COVID confirmados que han fallecido, pero la única manifestación sintomática que tenían era a nivel de aparato digestivo: vómitos, dolor abdominal, diarreas profusas, con un leve compromiso pulmonar. La sintomatología más importante era a nivel de pulmones, de aparato digestivo. En pulmones algo más leve. Pero desde el comienzo de la pandemia, en distintos lugares del mundo se ha logrado ver casos en los cuales los pacientes presentaban manifestaciones cutáneas de diversa índole. También he logrado averiguar algo similar a lo que ustedes han comentado previamente respecto a esta situación, y por lo tanto hemos logrado aprender, porque estamos aprendiendo cada día con esta situación del COVID. Hemos logrado aprender que existe una gran variedad de manifestaciones cutáneas, una gran variedad de posibilidades de lesión de la piel secundaria a infección por COVID. A ver, preguntemos a los estudiantes que recién se han conectado. Cristian, cuentas, ¿qué nos puedes decir respecto a las manifestaciones cutáneas del COVID? Cristian. Creo que nuestro amigo sigue durmiendo. Hernán Jesús Chalco. Buenos días, doctor. Buen día. La misma pregunta, por favor. Está bien, doctor. Por lo que yo pude investigar, una de las lesiones más frecuentes que se ocasionaron debido al COVID-19 son las erupciones maculopapulares, las cuales en un caso clínico se presentaron a nivel del tronco de la paciente. ¿Y cuál será el mecanismo para que se presenten estas lesiones? Se podía decir de que estaría ocasionada por un consumo de fármacos, pero en ese caso clínico la paciente indicaba de que al momento no había recibido ningún tratamiento, y por eso se descartó esa hipótesis, doctor. Bueno, vamos a graficar la actividad que hemos dejado para el día de hoy con unas diapositivas que han sido extraídas de dos artículos que he logrado encontrar. Uno que ha sido publicado en el mes de enero del 2021. Estamos hablando de un par de meses atrás. Y otro que es un estudio que también nos refleja la gran variedad de manifestaciones cutáneas que tiene el COVID. Les voy a mostrar gráficamente este tipo de lesiones para que podamos conocerlas
e identificarlas adecuadamente. Miren, ya estamos prácticamente 14 meses en los cuales hemos tenido la oportunidad de atender pacientes COVID. Yo estoy con la atención de los pacientes en el hospital desde el mes de marzo del 2020, estamos a 14 meses, y durante todo este tiempo pacientes que han estado con alguna manifestación cutánea han sido muy escasos. Recuerdo un par de casos donde a un principio de la pandemia, donde no se conocía adecuadamente las características de la patología como tal, pero en algún momento sí hemos logrado identificar que el paciente que estaba con sintomatología respiratoria secundaria al COVID ha desarrollado algún tipo de lesión cutánea. Estas lesiones, algunas no ameritaron ni siquiera tratamiento porque se autolimitaron durante el transcurso del periodo de internación de los pacientes, y una de ellas, dos posiblemente, no recuerdo bien, requirieron un tratamiento tópico, pero que ha sido utilizado un par de días, cuya manifestación sintomatológica, más allá del prurito, porque eran las lesiones parecidas a la urticaria o las lesiones urticariformes, como se presentaría en una alergia, ¿no? En una alergia alimenticia. Entonces estas lesiones recibieron un tratamiento tópico, se les colocó un antihistamínico a nivel cutáneo. ¿Alguien conoce? Deben conocer, ¿no? ¿Qué antihistamínico cutáneo se utiliza en casos de alergias? ¿Qué pomadita le podemos dar al paciente si presenta una alergia de cualquier tipo? ¿Conocen el nombre del medicamento? En cualquier momento nosotros vamos a tener un cuadro de alergia, hasta en la misma familia. Miren, antes, ¿no? Antes de toda esta situación, era muy común que los habitantes de La Paz en algún momento se den una escapadita a los Yungas. Coroico, Chulumán y Caranavi, lugares, los dos primeros sobre todo relativamente cercanos. Pero ¿cuál era el problema al volver de los Yungas? Que los miembros de las familias llegaban picados por insectos, sobre todo los niños, con un escozor, un prurito muy intenso, ¿no? En las lesiones. ¿Qué se les puede colocar? ¿Qué se les da como tratamiento tópico? ¿Alguien sabe? Doctor, no sé si estoy en lo correcto, pero hay una pomada que es la ¿cómo es? La lidramina. Lidramina, exactamente, la lidramina, ¿no? Para los que no la conocen, anótense ese dato porque algún momento vamos a llegar a necesitarla, ¿no? Como les digo, hasta en la casa podemos requerir ese tipo de fármaco. Se llama lidramina, que viene en pomada. Muy buen producto para este tipo de lesiones por alergias, sobre todo picaduras de insecto, cuya manifestación cutánea produce como sintomatología el prurito, el escozor, que es intenso, ¿no? Picaduras de mosquitos o de cualquier otro insecto. Bueno, en estos casos que les menciono de manifestaciones del COVID a nivel cutáneo, se utilizó esta medicación cutánea tópica, la lidramina, porque eran lesiones urticariformes, y el proceso remitió. O sea, estas manifestaciones se presentan simplemente como un acompañante a los casos de COVID,
Algunas, como vamos a ver, con la posibilidad de darnos lesiones bastante severas, otras que son más leves. Este es el caso de un paciente de 29 años, si no estoy mal, que ha sido descrito en la Argentina al comienzo de, más o menos, no, esto debe ser a mediados del año pasado, donde luego de ser diagnosticado por COVID, se presentó posteriormente a los servicios médicos por esta lesión acá a nivel del borde interno del ojo, que inicialmente fue diagnosticado como un caso de herpes. Posteriormente se presentó edema palpebral. Fíjense acá esta imagen de ambos párpados, se los nota edematizados y con epífora, lagrimeo continuo y permanente. Se le dio un tratamiento antiviral común y corriente, como para cualquier caso de herpes. En este caso se usa el aciclovir, ¿no? Por si acaso el aciclovir tiene la dosis, o se utiliza en dosis de 800 miligramos bioral cada 6 horas para el tratamiento que le dimos. Con ese tratamiento se logró la remisión de los síntomas cutáneos, pero cuando se lo citó a las 2 semanas para el control, ya la lesión era esta de acá, la imagen del lado derecho, una zona alopécica a nivel de la barba, de presentación espontánea, no hubo ningún tipo de sintomatología, pero tenemos esta lesión, ¿no?, característica, con pérdida del crecimiento del vello facial, lo cual se determinó como alopecia de la barba, que al final no ameritó ningún tipo de tratamiento específico. Se colocó corticoide vía tópica también, y el artículo reporta que al final el paciente, como tenía todavía la lesión alopécica más pequeña pero todavía presente, se hizo crecer la barba para tapar la lesión que tenía acá a nivel del maxilar inferior. Luego también se ha descrito este tipo de lesiones, las más comunes, el exantema y el rash cutáneo, que puede tener una presentación generalizada en varias zonas del organismo, pero ha sido descrito sobre todo a nivel de extremidades. Estas lesiones a manera de un rash cutáneo, como una lesión alérgica justamente, que puede pasar hasta asintomática. Si presenta algún síntoma, será simplemente algo de prurito, y tiene la característica de que se autolimita. Son lesiones autolimitantes. Estas lesiones de rash cutáneo pueden aparecer al mismo tiempo que los síntomas respiratorios iniciales. El paciente empieza con tos, con disnea, con todo el cortejo clínico que ya conocemos del COVID, y paralelamente pueden presentarse estas lesiones cutáneas, las más benignas, las que no ameritan tanto problema y tampoco mucho cuidado. Estas erupciones morbiliformes, acá vemos a nivel del hombro y del brazo, y acá a nivel de la extremidad también, en zonas más distales. Lesiones a manera de placas, de abones, con una característica eritematosa, similar a lo que son los cuadros de urticaria. Se han descrito estas lesiones sobre todo a nivel de extremidades y de tronco.
la presencia de estos cuadros cutáneos, sobre todo de lesiones morbiliformes, está descrito en un porcentaje muy pequeño de los pacientes, ¿no? Como estamos indicando, más o menos un 2% aproximadamente. Otro tipo de lesiones son estas vesículas. Acá se las ve claramente en la imagen central, muy parecidas a las que se producen en otro tipo de patologías eruptivas, como es el caso de la varicela. La varicela también tiene como origen un agente etiológico viral. Acá, como manifestación del COVID, se han identificado estas lesiones que fueron confundidas con un cuadro de erupción por varicela. Pero ¿cuál es la diferencia con la varicela? No sé si les ha dado a ustedes varicela, porque es una patología que usualmente se presenta en la niñez o en la adolescencia. Yo he presentado varicela cuando estaba en la facultad, me ha dado varicela. Y sé cómo es la característica de las lesiones cutáneas. Lo que están viendo, estas imágenes que están viendo, son lesiones similares a la varicela. Fueron confundidas con varicela. Pero, ¿por qué no podríamos indicar que este es un cuadro de varicela típica? En algún momento en clases hemos hablado respecto a la varicela. ¿Cuál es la presentación de la varicela en cuanto a su característica cutánea, no? Recordemos a ver lo que hemos aprendido hasta el momento. Doctor, ¿podría ser que van a ser, o sea, las vesículas se van a presentar más que todo en lo que es el tronco? No es tan así la característica de la varicela. No se presenta solamente en tronco. La varicela comienza usualmente comienza con las lesiones vesiculosas a nivel de cara y de cabeza. Las primeras 24 horas donde se inicia la erupción cutánea, estas lesiones pueden presentarse en cara y en cabeza. Pero posteriormente las lesiones se generalizan y se presentan erupciones vesiculosas por varicela prácticamente en todo el organismo, extremidades, tronco. Vamos a encontrar a nivel de tórax, anterior, posterior, abdomen, inclusive a nivel de zonas perigenitales. Esa es la característica de la varicela, igual que del sarampión, igual que de la escarlatina, que las lesiones cutáneas son generalizadas. En cambio, en estos casos de estos pacientes que han presentado COVID, estas lesiones vesiculosas con un contenido seroso y hasta en algún caso descrito hemático, tenían presentación localizada, como acá vemos a nivel de una zona específica, acá también, y acá lesiones mucho más pequeñas. Entonces en el COVID estas lesiones muy parecidas, prácticamente indistinguibles de la varicela, lograron afectar a pequeñas zonas cutáneas, no a todo el organismo. De esa manera ha sido como se ha logrado descartar que sea una varicela común y se la relacionó con el COVID. Lo que mencionaban, las lesiones necróticas o por líbedo. ¿Por qué por líbedo? Porque son lesiones similares a las que se presentan en el líbedo reticulares.
fíjense acá este caso de este paciente que presenta esta lesión necrótica a nivel de la mano y a nivel del pie. Este paciente presentó COVID, fue atendido por COVID con sintomatología respiratoria típica y posterior a haber concluido el tratamiento por el COVID, volvió a la consulta médica donde lo habían atendido por estas lesiones. Obviamente que esto no se presentó en un día. Miren, independientemente que sea por COVID o no sea por COVID, una lesión necrótica de la mano, así como estamos viendo, inclusive fíjense acá los dedos de la mano, están completamente deshidratados. Perdón el término, pero para que me logren entender, les parecen charqui, se han secado los tejidos. Este tipo de lesiones no se presentan de un día para el otro. Este paciente ha dejado que pase el tiempo, como la mayor parte de nuestros pacientes, ¿no? ¿Por qué no vino antes? Pensé que se iba a pasar, pensé que se iba a curar, y lamentablemente esta mano y el pie necesitaron amputación, porque es tejido necrótico, muerto, y un tejido necrótico es un caldo de cultivo para bacterias. Y si no se amputa el pie o la mano, el paciente puede entrar en sepsis y morirse por un shock séptico luego de haber vencido el COVID. ¿Cuál creen que sea la causa por la cual se han producido estas lesiones necróticas? Si relacionamos con el COVID, conociendo la fisiopatología del COVID, creo que ahora todo el mundo conoce cómo es el COVID. Nosotros como médicos debemos tener ese conocimiento a detalle. ¿Cuál creen que sea la causa? ¿Por qué se habrá necrosado? Doctor, tal vez es la coagulopatía que presenta el COVID. ¿Cuál coagulopatía? Vamos bien, pero seamos más específicos, hablemos como médicos. Les oriento un poco en la respuesta. Paciente que tiene COVID presenta una complicación a nivel pulmonar, que es la que va a llevar a la muerte del paciente. Es una situación que se ha determinado ya el año pasado con las autopsias de los primeros casos de COVID en la China. Y de ahí fue que se empezó a dar un tratamiento, un medicamento como parte del esquema de tratamiento, justamente para evitar esta complicación, y que actualmente es uno de los pilares en el tratamiento del COVID. Está bien, estamos con una coagulopatía, pero ¿cuál será esa coagulopatía? Por si acaso, ¿no? El COVID llegó para quedarse, nunca se va a ir. A pesar de que ustedes digan, pero cuando yo ya ingrese ya no va a haber COVID. Mentira. Acostúmbrense a que en algún momento ustedes van a atender pacientes COVID. De aquí a muchos años va a seguir habiendo COVID. Es una realidad que tenemos que aceptar. Entonces debemos saber cómo tratar a los COVID. ¿Qué alteración de la coagulación se produce para que se presente necrosis? Simple deducción lógica. ¿Por qué un tejido se necrosa? A ver, vayamos por ahí. ¿Por qué un tejido se necrosa? ¿Qué le falta a ese tejido? ¿Qué no está recibiendo? Por una isquemia prolongada, doctor. Ya, por isquemia prolongada. Muy bien, la isquemia todavía es un proceso reversible. Si no se revierte y avanza en el tiempo, de isquemia pasa a necrosis, que es muerte celular, que ya es irreversible. Por ahí vamos bien. Pero, ¿cuál es
el origen de la isquemia. ¿Por qué un tejido entra en isquemia? Doctor, es por la falta de oxigenación y nutrientes que no llega por los vasos sanguíneos. Muy bien, falta de oxigenación. ¿Y qué alteración debería tener el vaso sanguíneo para que no se produzca una adecuada irrigación sanguínea a los tejidos? Una obstrucción, doctor. En este caso, o sea, en el COVID podría ser lo que es la trombosis. Trombosis. ¿Trombosis de qué tipo? ¿Arterial o venosa? Venoso, doctor. No, no es venosa, más bien es arterial. La sangre arterial es la que lleva oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del organismo. Si se obstruye las arterias por un trombo, se tapa la arteria, no la vena, la arteria, se tapa la arteria, se obstruye la arteria por la presencia de un trombo. De manera distal a la localización de este trombo, los tejidos no recibirán el aporte necesario de oxígeno sobre todo y nutrientes, y la falta de oxígeno va a producir hipoxia tisular, que en última instancia puede llegar hasta anoxia, y la ausencia de oxígeno es la que produce la muerte celular. Entonces, un paciente con COVID, ¿por qué se muere? Por el tromboembolismo pulmonar. Los pacientes COVID tienen mayor tendencia a las trombosis. Son pacientes que tienen mucha probabilidad de éstasis sanguínea, formación de trombos a nivel de la pared del endotelio vascular. Se liberan estos trombos y cuando ya están en el interior de la luz de los vasos se llaman émbolos. Y la patología que conocemos, ¿no? El tromboembolismo pulmonar llega a obstruir el drenaje venoso en pulmones. Ese pulmones es venoso, lo cual produce disnea, produce infartos pulmonares y en última instancia es la causa de muerte de los pacientes con COVID. Ahora, si un paciente presentó COVID, tiene esta tendencia a formar trombosis a nivel de los vasos, y en este caso, en este paciente que estamos observando, esa trombosis ya no se ha presentado en pulmones, sino a nivel de extremidades en sus segmentos distales, en la mano y en el pie. Se obstruyeron vasos arteriales con un trombo, y esto está ocasionando que estos tejidos se necrosen. Eso es lo que ha pasado con este paciente. Entonces, no pensemos que un paciente que ya pasó COVID ya está sano. Puede ser que ya ha vencido el COVID, que ya no hay sintomatología respiratoria, pero el tratamiento anticoagulante, o por lo menos el tratamiento antiagregante plaquetario, que no es lo mismo, no es lo mismo. Ya a la altura del avance de la carrera en la cual ustedes están, ya saben que anticoagulación es una cosa y la antiagregación plaquetaria es otra. Medicamentos anticoagulantes son la heparina, la warfarina, el roxaban. En cambio, medicación antiagregante plaquetaria que evita que las plaquetas se adhieran unas a otras, tenemos la aspirina o el clopidogrel. Entonces, en estos pacientes que han pasado COVID, y por si acaso les doy este dato, si alguien en la familia, Dios no quiera, pero alguien en la familia está con COVID o ya pasó con el COVID, debe usar una medicación antiagregante plaquetaria por lo menos un lapso de un mes después del COVID. Es lo que yo les doy a los pacientes, antiagregación plaquetaria, para evitar recidivas de trombosis vasculares que puedan comprometer nuevamente a los pulmones, o como estamos viendo estos casos ya en otras zonas, ¿no? Como son extremidades. Entonces, grábense ese dato, que un paciente con COVID necesita una medicación anticoagulante o antiagregante plaquetaria a largo plazo.
Acá en las imágenes del lado derecho tenemos lesiones similares, fíjense, pulpejo del dedo anular completamente necrosado, toda la falange o toda la porción distal del dedo está necrosado, y tenemos acá en el borde del dedo meñique y parte de la mano también lesiones secundarias a isquemia, ¿no? Esta mano es la del otro lado, con imágenes similares, y en la punta de los dedos ya tenemos estas lesiones isquémicas todavía en fase de isquemia, que puede ser revertido si en ese momento se revasculariza los vasos, se procede a un tratamiento con cirugía vascular que va a sacar los trombos que están obstruyendo, más la administración de una medicación anticoagulante. Este paciente puede llegar a revertir este proceso y curar sin ningún tipo de secuela. Pero dejar y esperar que cure por sí solo, pensé que se iba a pasar, eso acá no sirve. Lesiones isquémicas, solamente isquemia, ya hemos hablado del origen de estas lesiones. Pero se han descrito casos en los cuales, además de la presencia de la isquemia, hay zonas eritematosas, algunas con presencia de inclusive vesículas. Estas lesiones se denominan acrales porque comprometen a las manos y a los pies, no se han descrito en tronco o en abdomen, tampoco en la cara o en la cabeza, solo se han descrito a nivel de extremidades, manos y pies. Acá con más claridad vemos a nivel de los talones estas lesiones isquémicas bastante extensas. Si no se controla oportunamente estos casos, la única solución posterior va a ser la amputación de ambos pies. Si se llega a necrosar con la muerte posterior del tejido, ese tejido muerto ya no va a revivir, no va a resucitar el tejido muerto. El tejido necrótico ya no resucita. Por lo tanto, ese tejido necrótico puede ir avanzando en extensión, como hemos visto en la imagen anterior de la mano, y puede, va a llegar a necesitar ablación, ¿no? Que es el término correcto para indicar la amputación. Lesiones maculopapulares, solamente como máculas, como manchas o como pequeños granitos, como pápulas. En este caso, tenemos este tipo de lesión macular extendida a nivel de ambos muslos. Se lo ha descrito como con la presentación similar a la pitiriasis rosada, por el color que adquiere la piel. En estos casos simplemente se ha descrito algo de prurito y dolor en zonas muy específicas, sobre todo las periarticulares. Lesiones también de tipo más benigno. También se han descrito este tipo de lesiones purpúricas. ¿Por qué se produce la púrpura? ¿Cuál es el origen de la púrpura? Simplemente con decirles PTI ya deben saber a qué me estoy refiriendo. ¿Qué es la PTI? Hemos hablado sobre púrpuras en clases. Acuérdense, ya no sé por qué. Bueno, no sé por qué no están todavía con ese conocimiento. Dígame. ¿Sería lo que es la púrpura trombocitopénica idiopática? Muy bien, la PTI es la púrpura trombocitopénica idiopática, que también es una patología, podemos llamarle una coagulopatía, porque existe disminución de las plaquetas. Por eso se llama trombocitopénica, púrpura trombocitopénica idiopática. Patología que existía mucho tiempo antes del COVID.
Pero en casos de COVID se han descrito estas lesiones purpúricas, sobre todo a nivel de las regiones de las ingles y regiones axilares, o en zonas de pliegues cutáneos. Pacientes obesos que tienen el famoso abdomen en delantal, donde se producen las lesiones del intertrigo. Ahí también se han descrito, se han encontrado este tipo de lesiones purpúricas, similares a las que encontramos en los casos de la púrpura trombocitopénica idiopática, cuyo origen también está relacionado con coagulopatía, una alteración en el número de plaquetas. Entonces, estos pacientes que presentan COVID tienen como una de las principales lesiones o manifestaciones fisiopatológicas lo que se refiere a la coagulopatía. Esa es la causa de muerte de los pacientes. Si se produce una trombosis a nivel pulmonar, como la tromboembolia pulmonar, cualquier lugar del organismo puede presentar también lesiones trombóticas. No solamente la piel, órganos internos. Se puede producir trombosis, pónganle, a ver, imagínense una trombosis de arteria renal. ¿Qué va a ocasionar eso? Que el riñón no recibe el aporte de oxígeno, de nutrientes, todo el tejido renal va a sufrir de hipoxia, isquemia, necrosis, y finalmente ese riñón se vuelve como una uva pasa, así se vuelve chiquitito, se hace inoperante, y eso va a ocasionar insuficiencia renal crónica, lo cual le va a dar la sentencia al paciente para que tenga que estar sometido a tratamiento con diálisis. El COVID, por lo tanto, no solamente debe ser atendido mientras el paciente está con síntomas. No pensemos que ahí acabó el problema. Esa situación de la hipercoagulabilidad, la tendencia a las trombosis puede permanecer durante un tiempo prolongado, y lo que amerita el uso de antiagregación plaquetaria o anticoagulación. Y finalmente, también se han descrito casos de COVID que posterior a la presentación de síntomas y en la etapa resolutiva de la parte pulmonar, el paciente ha presentado lesiones herpéticas, lesiones de herpes zóster, estas lesiones vesiculosas sobre fondo eritematoso. Acá no hay prurito, lo que sí es dolor. El dolor es intenso, porque el herpes zóster se acompaña de la neuropatía herpética, compromiso de los nervios sensitivos, y esto ocasiona dolor muy intenso. Estos pacientes que han presentado el herpes zóster, aquí sí que la característica es la misma, ¿no? Simplemente un herpes zóster, pero que ha sido motivado, su presentación ha sido activada por la lesión del virus del COVID. ¿Cuál es la característica de la presentación del herpes? ¿Y cómo van a diferenciar ustedes estas lesiones herpéticas cuando tengan un paciente? Acuérdense también lo que les comentamos en algún momento en clases: el herpes zóster no pasa la línea media, solo se va a presentar en un lado, como en este caso vemos a nivel frontal izquierdo. No va a haber lesiones en el lado frontal derecho. Si el herpes está presente a nivel de hemitórax izquierdo, el hemitórax derecho estará sano. He visto pacientes con herpes a nivel de región glútea, solo el glúteo izquierdo, el derecho era sano. Entonces estas lesiones herpéticas respetan la línea media, no van a cruzar al lado contralateral. Esa es la característica de las lesiones por herpes.
Y en el COVID se han descrito algunos casos, muy pocos, pero se han descrito, con presencia de herpes zóster o reactivación de herpes zóster posterior a haber vencido la sintomatología de tipo respiratorio. Como ven, este tipo de patologías cutáneas